Buenos días y bendiciones. Mi nombre es Herminio Oquendo y aquí tengo a mi amada esposa Noemí Oquendo. Pertenecemos al Rey Jesús Orlando con el apóstol Pablo Vega y la pastora Alice Vega, y venimos en esta mañana a contarle nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestro matrimonio y con nuestro hijo. Esperamos que sea de bendición. Nos conocimos en la Guardia Nacional y de ahí tuvimos una relación de amistad, novio por 3 años. Luego posteriormente nos casamos. Tuvimos la bendición de tener nuestro primer hijo, Chris. Chris fue una bendición para nuestras vidas. Es mi primer hijo. El enterarme que estaba embarazada de él fue una gran sorpresa. Fue una bendición el ser mamá por primera vez. Posteriormente, a mi esposo lo activaron para ir a Irak, ya que él continuaba activo en la Guardia Nacional. Luego que me mandan a Irak, estuve como 1 año por allá, donde no tenía contacto con mi esposa, donde no podía saber de mi hijo, donde si escribía una carta no le llegaba, donde estábamos incomunicados, y todo fue muy duro para nosotros, el no podernos comunicar, el estar separado de mi esposa, de mi hijo. Fue un momento bien doloroso para mí, lo que pasé por allá por Irak. Estaba madre soltera prácticamente, tuve que comenzar a trabajar, buscar quién cuidara a mi hijo. Cuando ya Chris cumplió 1 año y 1 mes, mi esposo llegó de Irak. A los meses pues nos enteramos que estaba embarazada. Ahí llegó nuestra segunda bendición, que hoy en día tiene el nombre de Jacob. Al mi esposo llegar de Irak, estaba pasando por unas situaciones mentales un poco difíciles, ya que se levantaba por las noches, por las madrugadas, pensando que estaba en Irak. Muchas de las veces me tuve que levantar con él a hablarle, a decirle: ya no estás allá. El embarazo de Jacob fue difícil. Me dio diabetes. Cuando yo tenía 4 meses, el enemigo trató de que yo abortara a Jacob. A mí me empezó a dar desde los 4 meses contracciones y ya Jacob estaba en posición para nacer. Aunque mi esposo no era cristiano, no conocía al Señor, ahí mi esposo comenzó a tener sueños. Él comenzó a tener sueños y él escuchó, después me decía que él escuchó una voz de un hombre que le dijo: le pondrás el nombre Jacob. Y él me lo dijo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Ese es Dios. Porque el mismo nombre ya Dios me lo había dado y yo no se lo había dicho a él. Posteriormente pues Jacob ya nació. Pero en ese proceso de Jacob haber nacido, cuando veo ciertos cambios, ciertos rasgos en Jacob, y ahí me percaté de que Jacob tenía ciertos atrasos, los cuales tenía que ir con profesionales. Pero en ese transcurso, nuestro matrimonio pasó muchas situaciones. Pero posteriormente también en esta situación teníamos lo de Jacob. Jacob necesitaba ayuda, pues nos mudamos por consejo de sus doctores, nos mudamos para la Florida, pensando que en la Florida iba a ser un poco más sencillo. Pero los problemas del matrimonio no se habían acabado. Estábamos por un proceso en el cual las situaciones en nuestro matrimonio empeoraron un poquito más. Pero comenzó a estar saliendo con amistades, pues, las cuales no eran de mucho beneficio para él. En todas estas yo le estoy pidiendo a Dios. Le digo: Señor, si este hombre es para mí, cámbialo. O cámbiame a mí, pero si no, sácalo de mi vida. Escuché una voz, yo estaba sola en mi cuarto y escuché una voz bien clara que me dijo: habla cuando quieras gritar
y calla cuando quieres hablar. ¿Por qué lo tengo que cambiar a él si tienes que cambiar tú primero? Ese día entendí que lo que yo le estaba pidiendo a Dios era que lo cambiara a él, pero nunca le pedí a Dios que me cambiara a mí, que empezara conmigo, que empezara a transformar mi corazón. Yo no permití que el enemigo hiciera estragos con mi matrimonio. Y hice un pacto con Dios. Y le dije, Señor, tú restaura mi matrimonio. Y yo te serviré todos los días de mi vida. No soy perfecta, pero yo te pido que cada día de mi vida tú me hagas semejante a ti. Yo quiero ser mejor esposa, mejor madre, pero primero quiero ser mejor hija. Y quiero que te sientas orgullosa de mí. Pero a pesar de todo, también comenzó un proceso con mi esposo. Y ahí hubo un fin de semana que él le tocó estar en el Army, en la base. Ese día fue el día que cambió nuestra vida. Sí, ese día estaba yo ya en los últimos años de servicio. Estaba en un drill y vino un boss y dijeron, los vamos a llevar a una iglesia para darle un homenaje a los soldados. Pues ahí entonces nos llevaron a un equipo de soldados al Rey Jesús de Miami con el apóstol Guillermo Maldonado, y ahí entonces todo empezó a cambiar en mi vida, porque tomé la mejor decisión de mi vida, que fue entregarle mi vida al Señor y permitir que Dios hiciera el cambio que yo necesitaba. Pues no servía, en mis propias fuerzas no servía para nada, era un desastre, no tenía ni dirección para dónde iba. En ese momento mi vida empezó a cambiar, en ese momento restauró nuestro matrimonio, en ese momento nuestro hijo recibió su milagro, y de ahí en adelante nuestro hijo se sanó por completo, y de ahí en adelante nuestro matrimonio empezó a mejorar, porque Dios ya había entrado a nuestras vidas y era el centro de nuestras vidas. Cuando mi esposo tomó la decisión de permitir que Dios entrara en nuestro hogar, ahí se desataron bendiciones y se siguen desatando bendiciones hasta hoy en día. Como dijo mi esposo, nuestro hijo recibió su sanidad. Jacob no caminaba, ahora camina. No escuchaba, Dios desató y destapó sus oídos. Ahora él escucha. Jacob no hablaba, ahora habla. Jacob no podía hacer ciertas cosas y ahora las hace. ¿Desde cuándo? Desde que se tomó la decisión de permitir que Dios entrara a nuestras vidas, de que Dios entrara a nuestros corazones, de que Dios restaurara lo que nosotros en nuestra humanidad no podíamos restaurar. Yo te exhorto que pongas tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tu hijo en las manos de Dios. Entrégale todo a Dios y vas a ver, yo te garantizo que tú vas a ver la contestación de Dios y tú vas a hacer otro testimonio más como nosotros. Si te exhortamos a que queremos decirte que sí hay esperanza de vida en Cristo Jesús, y que en las manos de Él todo es posible, porque su palabra dice, al que cree todo es posible. Y te bendecimos en esta tarde. Gracias por escuchar nuestro testimonio. Bendiciones. Bendiciones.